parte de tus tweets, lo que vayas comentando también en tiempo real. Y les agradezco por la gran cantidad de gente que hay en este día del fin de semana, como siempre. Después de la economía, nos metemos en la política. Hay muchos temas. Yo lo preguntaba antes de la pausa, si realmente va a haber un paro o no de las centrales obreras, un paro masivo. Por un lado dicen que no hay que apurar, por otro lado dicen que sí. Exigen algunos sectores que tienen que ponerse las centrales obreras unidas, la CGT, la CTA, quizá como las vimos a principio de año, esta vez haciendo un paro nacional en la República Argentina. Presentamos este informe y ahora lo debatimos. Un trato muy cordial de parte del ministro, los secretarios, el jefe de gabinete, todo el equipo del ministerio que nos recibió. Pero bueno, eso es una característica aparentemente de este gobierno, recibirnos amablemente, pero el problema es que las respuestas no son satisfactorias. Si hay despidos, el diálogo es una mentira y por eso es que se lo planteamos al ministro. Están despidiendo, no están reincorporando los trabajadores que han sido despedidos y además el propio ministro Ibarra dice que van a continuar traslados arbitrarios. Todas las cosas que nosotros planteamos que tienen que ver con el tema de reapertura de paritaria por la pérdida de poder adquisitivo que ha implicado el aumento de la inflación, el tema de la recuperación de los compañeros de aquí del Ministerio de Trabajo y el tema de la posibilidad de que pueda haber nuevos despidos y que se firme un acuerdo para que el gobierno se comprometa a no despedir a nadie de acá a fin de año, por lo menos. Eso tampoco prosperó. No nos vamos con las manos vacías, solamente la posibilidad de continuar con algunas discusiones en la Comisión de Empleo, que le hemos planteado que estamos muy preocupados por los despidos, pero bueno, tenemos situaciones muy concretas, la situación de los compañeros acá en el Ministerio de Trabajo, 180 despedidos en el rubro de educación, despidos del sector privado en Gualeguaychú, una situación muy difícil en la industria de neumáticos, en la industria automotriz. Creo que el gobierno no está a la altura de la oleada de despidos que generó, la caída del salario es pronunciada, se niegan a reabrir las paritarias. Le dijimos que eso va a generar conflicto porque vamos a seguir reclamando la reapertura de la paritaria. Lo otro sería aceptar que nosotros tenemos que pagar con nuestro salario los platos rotos del plan de ajuste. Y por último, el aumento de emergencia a los jubilados. Ni siquiera obtuvimos una respuesta positiva en relación con no descontar de ganancia el medio aguinaldo, cosa que pensábamos que era lo mínimo de lo mínimo, así que evidentemente es muy magro el resultado de la reunión. Muy bien, acá están nuestros invitados para empezar a debatir este informe y muchos temas más en este remix político. Gabriel, bienvenido. Gabriel Catopodis. Gracias. ¿Todo bien? Marcelo, bienvenido. Un placer que hayas venido. Demián, también bienvenido. Bueno, primero preguntarles a todos ustedes el rol de la Central Obrera, sobre todo en esta unión posible, quizá un paro nacional de la CGT y la CTA. ¿Ves que haya un paro nacional? ¿Es necesario que haya un paro nacional de las centrales obreras o no? Me parece que después de 9 meses tenemos una Argentina, un país con más endeudamiento, con menos mercado interno, con menos industrias y con más desempleo. Y claramente este gobierno lo que tenía que mejorar lo empeoró, ¿no? Empeoró la inflación, empeoró la pobreza, empeoró la recesión o la actividad económica y la verdad es que hay un nivel de conflictividad social. Yo te cuento la realidad de San Martín. Pymes, pequeñas y medianas empresas de un distrito industrial que yo gobierno de 500.000 habitantes y que la verdad están muy preocupadas. El tarifazo, la apertura de las importaciones, la caída de la demanda, la verdad que fueron muy malas noticias y hoy un empresario pyme, el gobierno le está dando como alternativa, como propuesta, como proyecto económico, descontar cheques al 50 o al 60%, que todas las góndolas de los grandes supermercados estén llenos, invadidos de productos chinos y de países asiáticos, una recesión que no para, inversiones que no llegan. La verdad que estamos preocupados porque
se golpea la producción nacional y se golpea el empleo y esto no arranca. Te lo vuelvo a preguntar, ¿es necesario que haya un paro de las centrales obreras? Me parece que la marcha federal de la semana pasada fue un primer hecho y que seguramente la CGT unificada con las dos centrales de trabajadores van a seguramente a tener que expresar y representar, bueno, un clima social de demanda de sus trabajadores, de sus afiliados. ¿Demián? Yo celebro la unión de los trabajadores, me parece respetable, me parece lógica, me parece necesaria. No recuerdo durante el gobierno anterior que tuviéramos a las centrales obreras dialogando con el gobierno de forma habitual, que el ministro de Trabajo los recibiera como recibió Jorge Triaca, luego de la marcha federal, totalmente respetuosa de los derechos de reclamar y poder manifestarse. Me parece que es un cambio ideológico, es lo que dijo Micheli recién. Esto es una característica de gobierno. Este gobierno dialoga, este gobierno se sienta en la misma mesa. A ver, te lo pregunto, digo, por esta cuestión, porque muchos están diciendo que es muy probable que se dé un paro, que ya la última imagen que tenemos de la reunión de las centrales obreras con la CGT fue a principio de año, que fue una marcha masiva, multitudinaria, donde tomaron las diferentes cabezas, salvo Barrio Nuevo, emitieron un mensaje que fue de reclamo hacia el gobierno. ¿Está preocupado el gobierno si hay un paro de las centrales obreras? Un paro no beneficia a nadie. Un paro general genera que en un momento de recesión como el que estamos viviendo, las condiciones económicas no mejoren, genera un parate en todo el sistema comercial. Me parece que no hay ninguna mejora de ningún tipo y me parece un poco apresurado hablar de un paro. Cuando yo escucho el reclamo de Micheli hablando de paritarias y el peor de los encuestadores está diciendo que la acumulada está en un 27%, cuando el promedio general de cierre de paritarias estuvo en el 30%. Todavía faltan 4 meses y este mes en 0. A ver, Marcelo. El paro no solo es necesario, sino que estaba planteado acá en la Argentina ya desde hace varios meses. Si uno considera las paritarias y la evolución de la inflación, el gremio que menos perdió y menos va a perder no va a tener una caída menor del 10% del salario. Ahora, ¿por qué no hay un paro? Porque el cuadro de colaboración de las cúpulas sindicales con este gobierno es muy intenso. Esta es la realidad. Esto ha llegado al punto que inclusive cuando se votó en el Congreso una ley que tenía que ver con la cuestión de los despidos y fue vetada por el gobierno de Macri, las centrales obreras ni siquiera salieron en ese momento a hacer un paro contra el veto macrista a esta ley. Ahora está planteada la cuestión de la reapertura de las paritarias, que por supuesto es muy importante. El gobierno incluso ya ha rechazado la posibilidad de no aplicar ganancias en los aguinaldos, o sea que la situación se agrava. Y además hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. El gobierno está preparando una reforma negativa para los trabajadores en la ley de ART, para colocar prácticamente bajo imperio de las propias comisiones técnicas de riesgo del trabajo, cuando un trabajador, ¿no es cierto?, puede cobrar resarcimiento o no. Es decir, que estamos yendo a un cuadro de flexibilización del trabajo y tenemos una central obrera que no reacciona porque tiene un profundo pacto político con el gobierno, que naturalmente la izquierda, desde los sindicatos, desde nuestras organizaciones obreras, rechazamos y llamamos efectivamente a que haya un paro activo nacional, no como hecho aislado, no para cumplir, porque de pronto ellos te llaman a un paro ahora, pero como para decir, cerramos el año, ya cumplimos. ¿Querían un paro? Acá lo tienen. No, tiene que haber un paro activo que sea la puntada inicial de un plan de lucha para lograr las cosas que están planteadas. Daniel, bienvenido, gracias por sumarte. Un gusto. ¿Es necesario que haya un paro de las centrales obreras o no? Yo creo que había una pérdida muy importante de ingresos. Objetivamente, que los trabajadores formales han perdido por lo menos el 10% de ingresos, porque las paritarias estuvieron en el 30% y la inflación en el 40%. Debajo de eso están los trabajadores informales, los que hacen changas, que han perdido más, y debajo de eso están las personas que tienen planes sociales. Me parece inevitable que si no hay una apertura de paritarias o algún tipo de otra acción, va a haber paro, esencialmente porque hay una pérdida de ingresos muy significativa de verdad. Si uno compara cualquier tipo de gremio, lo que consiguió respecto a la inflación, eso está muy lejos, y debajo de eso está un tercio de los que tienen trabajo informal, que la tienen complicadísima, y que hoy ganan menos que en diciembre del año pasado, porque alguien hacía 5 días de changa y ahora hace 3. Es parte de esto que decía, el acumulado del año
no supera el 27%. El promedio de los cierres de paritarias estuvo en el 30%. Te cito un caso para hablar de casos concretos y no hablar sobre el aire, esto que ellos dicen del 10%. Los docentes en la provincia de Buenos Aires cerraron en el 34,7% y tiene una cláusula que, cruzando el 34,7% de inflación, hoy tenemos un índice de estadísticas serios que es el INDEC, cruzando el 34,7% se reabre automáticamente. 34,7. Entonces estamos llamando a un paro sobre algo que ya está sentado, está dialogado, está firmado. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta? ¿Qué es un sentido? El paro, si se realiza hoy en estas condiciones, con respecto a esto que ustedes manifestaban por las cuestiones de paritarias, es un paro netamente político. No, pero mira, tus datos no están bien y te lo voy a explicar. Sí. Vos hablas de un 27%, considerando la inflación que arrancó en enero, pero las negociaciones paritarias incorporan pérdida del salario que viene como mínimo de la segunda mitad del año pasado hacia adelante, porque las paritarias se negocian no el 1 de enero, sino a mediados de año. Déjame terminar. Sí. La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, para el mes de julio de este año, computó un acumulado julio-julio del 43%. Vos tenés que medir la relación entre la evolución de las paritarias y la evolución de la inflación, no de enero en adelante, sino de la inflación que efectivamente se acumula entre convenio paritario y convenio paritario. Medida así, no te quepa la menor duda que tenés pérdidas salariales de entre 10 y el 15%. Ahora, Daniel. No, a ver, es claro que hubo pérdida de ingresos, digo, más allá de los datos que uno quiera cruzar, es evidente que se está ganando menos plata y que a los trabajadores les alcanza menos, o sea que eso marca que hay un problema importante. O se reabren las paritarias o hay algún tipo de acción, pero lo que es objetivo y evidente es que las personas hoy ganan menos plata que en diciembre del año pasado. El caso que me decía Marcelo. Esta discusión ya en la Argentina la tuvimos y la verdad que aburre, la verdad que no tenemos ganas de discutir con el gobierno de si es un paro, si es una marcha. Lo que necesitamos discutir con el gobierno es cuál es el plan económico, cuál es la agenda de desarrollo que nos está proponiendo. Porque en todo caso, bueno, habrá gremios que seguramente estén mucho más comprometidos que lo que vos planteás, habrá situaciones que seguramente ustedes miran con más optimismo. Ahora, la realidad es que después de estos 9 meses, la economía no se reactiva, no se genera empleo, no hay una agenda de desarrollo y todavía no sabemos cuál es el plan. El plan económico de este gobierno ha sido el puerta a puerta. La mejor idea que ha planteado este gobierno es dividir la matanza, es ordenar las tarifas con una planilla de Excel. La verdad que lo que le está faltando al gobierno, y yo me niego a discutir ahora sobre temas que ya la Argentina viene discutiendo, sobre si el paro es oportuno, no es oportuno, si va a mejorar la situación, si es un aviso para un gobierno que claramente no escucha, que en 9 meses no tuvo la capacidad de convocar a los usuarios a una audiencia pública para entender qué estaba pasando, Gabriel, con las tarifas. ¿Y cuál sería el plan a seguir, para reactivar estas cuestiones? Pero claramente el camino no es el que está llevando este gobierno, que es un camino de ajuste y tarifazo, y el camino es fortalecer el mercado interno, fortalecer las pymes, recuperar la actividad sectorial, industrial, que el plan de inversiones que plantea el gobierno sea un programa de inversiones que apuntale la producción de base industrial. Ya tuvimos en la Argentina inversiones en los 90 que lo único que hicieron fueron concentrar más la economía. Claramente acá hay un modelo de fuerte concentración de la economía, con un signo de regresión en la distribución del ingreso, y eso es lo que el gobierno tiene que entender. ¿Será con el paro? ¿Será de otra manera? Hace 6 meses nos plantearon que el tarifazo era del 1000% y ahora nos hablan de que las tarifas las van a aumentar el 200%. Lo que quiero decir es, este es un gobierno que tiene que escuchar y que tiene muchas dificultades para tomarle el pulso de lo que está pasando en la calle. Lo que pasó con la marcha federal el otro día, ¿ustedes lo toman desde un costado meramente político o es una acción social de la gente que está reclamando? La marcha federal tuvo una serie de reclamos que fueron contemplados y de hecho el ministro Jorge Triaca recibió a las centrales de trabajadores, las autoconvocadas y la otra que marcharon, la de Yasky, y hoy estuvieron sentados con el ministro. Se hace un reconocimiento en base a los reclamos. Obviamente, los reclamos son legítimos. Manifestarse es legítimo. Y reconocerlos en una mesa también es legítimo. Déjame que levante esto que decía Marcelo. El caso que yo cité de paritaria cerró en marzo. Entonces hagamos el análisis de marzo a marzo, anualmente. En el mismo sentido también lo de Gabriel, con respecto a las pymes y el cuidado de las pymes. El Congreso sancionó una ley de pymes que fue reconocida por la CAME a través de una folletería en
todas las ciudades principales del país, reconociendo esta adecuación histórica a las pymes para que puedan empezar a producir. Sí, no está en marcha todavía. Y el plan Aclaremos industrial que todavía no está vigente, que todavía buena parte de los mecanismos que plantea la ley, entonces tardaron 9 meses en poner en marcha una ley para pymes y en 96 horas le devolvieron las retenciones a los grandes sectores de la economía. La verdad que eso te marca cuáles son los intereses que ustedes quieren proteger. No dejó, porque tampoco dejaron los datos, que es más grave aún. Generar los datos lleva muchísimo tiempo, datos serios con los que se pueda trabajar, y se los llevaron. Se robaron hasta los datos. Entonces, nosotros para plantear un mecanismo de sinceramiento en el tiempo y tener las pautas ciertas, hoy tenemos confiable. El martes estamos todos esperando que el INDEC nos diga cuánto es el porcentaje de inflación. No estamos esperando que ningún empresario o ningún centro de estadística nos diga cuánto es la inflación. Estamos esperando que el INDEC, que es el ente estatal responsable, nos diga cuánto está. La realidad no necesito el INDEC. Yo te cuento qué pasa en la pyme de San Martín, te digo qué pasa en los barrios populosos de mi ciudad. Y yo te digo que la CAME, que es la cámara que las nuclea, la cosa está difícil. La cámara que las nuclea sacó un reconocimiento hacia esta ley que sancionó muy bien, por acuerdo, el Congreso entre los distintos partidos, donde el Frente Renovador tuvo un rol importante, porque recordemos también, y hay que reconocer, las sugerencias creativas y constructivas que hizo el Frente Renovador con respecto a la ley de pymes, y está la ley de pymes. Está la ley de autopartes, que el 30% tiene que ser de industria nacional. Pero entonces, mermamos el déficit fiscal ¿con quién? Si la economía no... Mira, lo que me dice un empresario pyme es: generen los incentivos y los mecanismos, sancionen las leyes que quieran. Ahora... Si no se fortalece el mercado interno y no se reactiva la economía, ninguna de esas leyes se puede aplicar. Ningún empresario pyme que hoy tiene el 30 o el 40% de su capacidad instalada sin uso porque está parada, puede aprovechar el deferimiento del IVA o incentivos por parte de la ley PYME. Si ustedes no logran cumplir con un compromiso, una promesa de gobierno, que es que se reactive la economía después de 9 meses, la verdad es que la ley PYME es inaplicable. Ahora, Daniel. No, lo que está claro es que hay un planchazo fuerte de la economía, lo que está diciendo Gabriel es muy claro, y en ese plano, más allá de buenas leyes, se paralizó la construcción y el textil y eso hundió a 1/3 de la Argentina, y ese es un error grave de verdad. El tema de la construcción, digo, varios ministros se han expresado y dijeron que el tema de auditar lo que había pasado ha tardado tiempo. Son 9 meses realmente. Pero, a ver, yo digo lo siguiente, está claro que hubo que auditar y seguramente habrá tenido dificultades. Ahora hay que pensar qué tipo de obra pública para qué tipo de trabajo. Si el gobierno hace 2.800 kilómetros de ruta, eso va a ser bueno para el país porque va a integrar, pero ningún pibe que no tiene secundaria completa va a poder conseguir trabajo. Lo que hay que hacer acá es mucho núcleo húmedo, vereda, cocina y baño. Hay que empezar a armar mucha obra pública de pico y pala. La Argentina tiene la mitad de los pibes que no tienen la secundaria completa, tiene más de 1/3 de pobreza. La obra pública está pensando el gobierno, no va a generar trabajo sola si no hay obra pública en pequeña escala, y hasta ahora no empezó. Y el planchazo del textil es importante, porque nosotros tenemos un INTEC que funciona bien. 9% de desocupación general, 20% de los jóvenes. ¿Quiénes están complicados? Los jóvenes y las mujeres. Si parás la industria textil, le pegás de lleno al trabajo de las mujeres. Ha habido errores graves, me parece. A ver, Marcelo. Sobre este tema que estaban tocando, por qué no hay reactivación, las leyes que se aprobaron. Lo que hizo el gobierno tiene un denominador común, desde diciembre hasta hoy. El gobierno le ha dado a los sectores empresarios, al gran capital, digamos, a toda la gran empresa, una batería infernal, fabulosa, de incentivos económicos. Desde la devaluación de la moneda, la eliminación de las retenciones, subsidios a las empresas petroleras, exención de impuestos a las mineras, y luego leyes que bajo la pantalla de favorecer a las pymes, en realidad favorecen esencialmente la flexibilización del trabajo. Esas leyes se han votado en el Congreso y naturalmente con el apoyo de los bloques llamados opositores. Hoy se preparan, lo curioso es esto, después de haber fracasado con 7 meses de incentivos a los grupos capitalistas, la pretendida salida que tiene el gobierno a su crisis actual es acentuar esos incentivos. Fíjate lo que pasa, yo ya cité lo de las ART, sí. Se está discutiendo una ley de empleo joven que apunta a subsidiar al empresario que toma jóvenes, sabiendo muy bien que esas leyes lo que hacen es reemplazar al trabajador más caro y de mayor antigüedad por un joven al cual, en definitiva, lo flexibilizan. Todo ese camino ha fracasado porque hay una crisis de un alcance superior, incluso esa crisis tiene un alcance internacional. Y en la Argentina existe indudablemente una enorme tasa de ahorro, existen recursos para sacar al país de su pantano, pero sobre las bases
capitalistas sobre las cuales este gobierno y naturalmente el gobierno anterior han destinado los recursos fiscales y naturalmente los recursos que le han apropiado los trabajadores, el país se va a seguir hundiendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Déjeme dar otro tema porque me parece que es también algo que se habla en todos lados, ¿no? Llegar a fin de año. El tema de tener o no tener laburo es un tema realmente delicado en nuestro país. Hay mucha gente que está desocupada, que no hay posibilidad de inserción en un trabajo. ¿Cómo es la expectativa del desempleo de acá a fin de año, a diciembre? ¿Cómo termina la Argentina? ¿Con una mayor tasa de desempleo o con una mayor tasa de empleo? En principio, si no cambian las políticas, va a terminar con más desempleo, porque en realidad lo que tenemos son dos cosas. Aumentó el desempleo, la cantidad de gente que no tiene trabajo, y aumentó el subempleo. Gente que trabajaba 8 horas y ahora trabaja 6, a que le cortaban las horas extras. La gente que trabaja menos de lo que quisiera, que hacía changa 5 veces y ahora hace 3 veces por semana. Si no cambia la orientación y una política hacia el mercado interno, va a haber más desempleo. No hay ningún indicador, ninguna industria ahora que parezca estar yendo para arriba y que alguien suponga. ¿Qué pasa en San Martín ahora, Gabriel? No, un poco lo que dice Daniel, no hay perspectivas claras, no hay un horizonte claro. Las textiles, por ejemplo, ya tendrían que estar produciendo y vendiendo toda la serie para el invierno que viene y eso no está pasando, y no está pasando porque este era un semestre donde, bueno, ya la economía no se iba a reactivar, pero por lo menos iba a haber señales claras, un horizonte claro de cómo íbamos a generar previsibilidad, cómo íbamos a generar herramientas crediticias al servicio del sector productivo, cómo íbamos a salir del tarifazo y de las tarifas de manera prudente, gradual y ordenada. Y todavía estamos con estos problemas que realmente el gobierno no puede resolver y no sabe resolver. A ver, Demián. No hace falta que yo recuerde las suspensiones en las autopartistas en Córdoba. No hace falta. Hoy hay una ley de autopartes, una nueva recontratación y la vuelta a activos de los empleados que estaban suspendidos. Tenemos un momento difícil, un momento de recesión que es reconocido por el gobierno. Esto nunca hubiera pasado durante el gobierno anterior. No es, sí, estamos reconociendo que estamos en recesión, algo para celebrar. ¿Está claro? Estamos en un momento difícil, lo dice el presidente de la Nación, del presidente para abajo. Que hay que generar empleo genuino, es lo que más escuchamos decir al presidente. Necesitamos inversiones, necesitamos que los empresarios generen empleo. Sin los empresarios que generen empleo, esto es imposible. Hoy tenemos buenas noticias de esta semana, que es la reactivación del despacho de cemento, dato no menor, porque el despacho de cemento para obra pública solamente conlleva el 25% del total de cemento que se despacha, por lo cual el 75% es de obra privada. Por lo cual la reactivación de obra privada en cuanto a infraestructura que decía Daniel es una buena señal de la confianza internacional y la confianza nacional con respecto a la inversión. Nosotros tenemos la responsabilidad desde la oposición de trabajar en propuestas, no podemos solamente marcar las cosas que este gobierno no puede resolver. Y por supuesto que un poco Marcelo planteaba que estas recetas del primer empleo, de la reforma de la ART, ya se probaron y salieron mal. Un empresario pyme de San Martín lo que me dice es, vuelvo a ver una película que ya vi, góndolas con productos extranjeros, bajar la inflación a costa de la actividad económica y de la actividad productiva, medidas que solo terminan potenciando y consolidando la concentración del ingreso. La verdad que nosotros necesitamos que el gobierno nos convoque a discutir. Es un gobierno que realmente escucha poco y convoca poco para poder plantear un marco de acuerdo social sobre cómo salir de esta situación en la que estamos. Yo creo que es como dijo Barañao, que viene del gobierno anterior, los hechos hablan por sí solos. No podemos decir que este gobierno escucha poco cuando hubo una marcha la semana pasada y ya estaban sentados los referentes que convocaron a esa marcha con el ministro esa misma semana. No podemos decir que no escuchamos a los trabajadores cuando la CGT se ha sentado a dialogar y a trabajar con el gobierno. No, hay mucho diálogo y hay muy pocos resultados. Yo creo que escucha. Se sentó ahí con estos dirigentes sindicales que vimos recién y el tema, por ejemplo, de la reapertura de las paritarias quedó completamente congelado. Ahora, se sentó con los monopolios productores de petróleo y gas y les aseguró un valor para el gas en boca de pozo de casi $7, el triple de lo que vale en el mercado internacional, para el año 2019. Miren la paritaria que cerraron los monopolios petroleros y gasíferos en la Argentina. Esa es una paritaria. ¿Cómo vamos a asegurar algo que esa es una paritaria? No puedes asegurar esto cuando tenemos las audiencias públicas por la Corte Suprema esta semana. En boca de pozo. Pero estás asegurando, estás haciendo futurismo, porque tenemos las audiencias públicas. No. Ustedes le dieron, entonces lo anunció el ministro Aranguren la semana pasada, el gas en boca de pozo
no en diciembre, como están discutiendo los gremios, no. En diciembre del 2019 va a valer 3 veces lo que vale la costa del Golfo de México hoy. Eso significa, mirá, ustedes que dicen ser liberales, ¿puede haber mayor estatismo que eso? Es decir, que el Estado le asegure hoy un tarifazo, no para el mes que viene, sino un tarifazo para diciembre del año 2019 públicas, no hagamos futurismo, a los Marcelo. productores de gas y petróleo en la Argentina. A ver, Daniel. No, a mí me Fue el parece que- anuncio que hizo Aranguren esta semana, perdóname la idea nada más, y naturalmente esta idea del gradualismo en las tarifas, es decir, que vamos a ir aumentando de a poco, lo que encubre es este gravísimo anuncio en el sentido de que las tarifas en la Argentina se dolarizan. Aranguren anunció un precio en dólares para los próximos años y esto significa el retorno integral al esquema menemista de las privatizaciones gasíferas y petroleras, donde a cambio de un valor en dólares en la tarifa de los servicios públicos, se apalancó un gigantesco proceso de endeudamiento, que fue el que llevó a la quiebra del 2001. No, yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer ya, y ya es ya. Lo primero es hay que decretar la emergencia alimentaria, que hay un lío bárbaro, hay más gente en los comedores comunitarios, bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche, subió el consumo de harina. Hay que volcar mucho dinero en el tema alimentario. Algo de eso hace la provincia de Buenos Aires, pero hay que volcar mucho más dinero. Lo segundo es que hay que salir ya con la infraestructura. La obra privada no va a activar a todos los que están afuera. Todos los que están afuera hoy son sectores que estaban agarrados con alfileres, que hacían chanca y se fueron cayendo. Yo creo que hay que activar rápidamente la obra pública de pequeña escala. Y lo tercero que me parece que hay que hacer ya es revisar el tema de las importaciones de verdad. Más allá de los datos, los números, si subieron o bajaron las importaciones. Lo objetivo es que si hay... Yo acabo de recorrer 2 talleres textiles esta semana pasada. En una cooperativa textil eran 100 personas, ahora son 50. Trabajan a fazón, todo lo que producen se lo venden a alguien. Ganan 6.000 pesos por mes. La apertura de las importaciones está complicando. Una hilandería de La Plata acaba de adelantar las vacaciones y cortar las horas extras porque hay una apertura. O sea, creo que también hay que revisar seriamente, sin chicanas, el tema de las importaciones. Para mí, emergencia alimentaria, infraestructura básica ya y parar un poquito, sobre todo las importaciones de industria textil, empezarían a cambiar un poco la cosa. A ver, Damián. La importación en la industria textil desde enero a julio fue el 6% del total de textiles en la Argentina. Eso habla de un número que está muy por debajo del promedio general que tenía el gobierno anterior, que estaba alrededor del 7 y por encima. Pero déjame terminar esto. El consumo. Con respecto al reconocimiento de las pymes y demás, para mí yo no me puedo otorgar el derecho a hablar en representación de la CAME. La CAME es la cámara que nuclea a las pymes y hace un reconocimiento de las cosas que están pasando. Yo no lo puedo hacer, me parece que habla por sí solo. Con respecto a lo que vos decís del laburo, me preocupa el monto que vos me decís, 6.000 pesos, está por debajo del mínimo vital y móvil, por lo cual yo te voy a pedir para pasárselo al ministro como corresponde, cuáles son estos talleres, porque acá es preocupante. Te lo digo cortito. Agarrá todas las cooperativas argentinas trabajan, andar al Ministerio de Desarrollo Social, fíjate cómo están trabajando los textiles. No, pero vos me estás hablando de que cobran un sueldo por debajo del mínimo vital y móvil, lo cual... Trabajan a fazón. Lo que hacen es producen, venden y le dan por lo que venden. Es agarrar todo el listado del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina Trabaja, andar recorriendo, yo te las pido y podemos acelerar este proceso para reconvertir esto. Arroyo lo que te está diciendo es que los planes cooperativos que financia el gobierno... Son planes, entonces son subsidios. No, son planes, pero que emplean a miles de trabajadores por debajo del salario mínimo en la Argentina. Sí, porque el subsidio no es un trabajo. El subsidio no es un trabajo, Marcelo. Es lo que nosotros vinimos, lo planteamos en la campaña, lo planteamos hace años y lo viene planteando Mauricio Macri desde que está en la política. ¿Por qué se llama Argentina Trabaja? Acá el Frente para la Victoria, déjame hablar a mí ahora un poquito, pero deja de escucharme. En eso han seguido al kirchnerismo, Están consolidando una gran plataforma de trabajo precario en vez de reconocer como mínimo el salario mínimo, que de todas maneras la cuarta parte Gabriel de la está en una canasta zona familiar. industrial, San Martín es industrial. Digo, ¿pasa que hay gente que está trabajando por debajo o está cobrando por debajo del salario vital y móvil? Lo que ha pasado en las pymes de San Martín es que en general se sobreestoquearon, tienen todos los galpones llenos de mercadería porque no se está vendiendo. La importación les ha pegado, la importación y el contrabando les pega porque se achica el mercado, es decir, el porcentaje que sea, el 10, el 15, CAME habla de un 15 en general, bueno, en textiles, por ejemplo, pero en un mercado un 30% más reducido, por supuesto que tiene un impacto mucho mayor. Y en general lo que han hecho es suspender horas extras, adelantar los turnos, y tienen un serio problema para financiarse. Hoy tienen tasas del 30, del 35%, cambian cheques al 50%,
los ciclos de pago se van corriendo de 7 a 14 días y la verdad que el horizonte hacia adelante no genera expectativa. Entonces, la verdad que lo que le tenemos que plantear al gobierno es que nos convoque a discutir un plan de desarrollo productivo para la Argentina, una agenda competitiva. Nosotros vamos a estuvimos estos 9 meses acompañando cada una de las medidas que fueron resolviendo a favor de los sectores sociales de la Argentina, y cada vez que tomaron decisiones absolutamente desproporcionadas y abusivas, como fue el tarifazo, estuvimos en contra. Nosotros queremos participar y discutir con el gobierno cuáles son las medidas y cuál es el plan, que hasta acá la verdad que no lo conocemos. Ok, gracias a todos por haber venido, de verdad siempre es un placer que podamos hacer un debate político y ordenado. En un ratito nos vamos a meter también con lo que pasó con el partido de Boca. Hay sorpresas con el resultado del partido de Boca, ya va a estar Gonzalito Rey y también un mano a mano con Alberto Fernández. En un ratito seguimos hablando de política acá en Remix y Noticias. Dame 2, 3 minutos.